el cálculo del costo de capital, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí, perfecto. Entonces, si ustedes en algún caso vieran en los estados financieros, en las notas a los estados financieros, información, por ejemplo, como esta, ¿no? Donde encontremos eh, acciones comunes y preferentes, pues las rentabilidades exigidas son, ¿no? Como son diferentes, van a corresponder también tasas de interés diferentes. Y si tuviéramos que tener el costo promedio ponderado eh, de esta estructura, ¿no? Dentro de una empresa, pues veríamos que eh, tenemos por un lado deuda, otro conjunto de acciones comunes, otro conjunto de acciones preferentes, y corresponden a cada uno de estos tres conceptos la rentabilidad, ¿no? Exigida, y por otro lado los importes, ¿no? Y si tenemos que sacar un costo promedio, bueno, será pues, el promedio ponderado de estas fuentes de financiamiento, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el cálculo sería eh, aplicar la suma producto de estos valores y dividirlo entre el total del importe, ¿no? En este caso, en 12 millones, ¿no? Bien. Después, veamos. Vamos a compartir una pantalla. Entonces, vamos a primero poder, antes de identificarnos con un balance real, más o menos ver el enfoque, la orientación de su análisis, ¿no? Por donde tiene que conducirse. Vemos un balance general y lo que tenemos que tener en cuenta para el cálculo, solamente para el cálculo del costo promedio ponderado de capital, identificar los componentes de su cálculo. Y esto indica de que tenemos que consignar primero deuda. Y la deuda es todo concepto que genera interés, ¿no? Dicho esto, si vemos la estructura de obligaciones que está por el lado de pasivos, tenemos la cuenta para pagar a los proveedores, los impuestos por pagar y la deuda bancaria, ¿no? Y de otro lado, pasivo no corriente, vemos un total. Y no cabe duda de que la deuda bancaria de corto plazo, por pedir al banco, el banco definitivamente cobra una tasa de interés por todo el dinero que otorga. Entonces, ya es un primer concepto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Para nuestro cálculo. Entonces, la deuda bancaria es una deuda que paga interés. Y la cuenta por pagar a proveedores, no. En términos generales, no. En la práctica, no. Cuando las empresas emiten facturas y las otras las reciben, desde este momento que la recibe una factura, se compromete a pagarla, ¿cierto? Y en el momento del pago, si se respeta lo que se señala como condición de pago en la orden de compra o en la orden de servicio. En estos dos documentos últimos se consigna, entre otros conceptos, el importe,
qué servicio, qué cantidad de bienes se van a entregar, el precio unitario, si son soles o dólares, ¿no? Y se indica también la forma de pago, ¿no? Y la forma de pago puede ser fraccionada o puede ser total. Y en cualquiera de las dos formas se señala la fecha de pago, ¿no? Llegado a esa fecha de pago, si no se paga, si no se llegara a pagar, pues tendrá que, si se pasara, el, el pago que normalmente se realiza es lo que indica la factura. Si alguien reclamara que por haberse pasado varios días, pues tiene que pagarse un reconocimiento por el costo de oportunidad del dinero, pues en la práctica no le van a pagar, ¿ya? No le van a pagar. Lo que indica ahí es eso. Otras empresas, de acuerdo al pacto que realizan, cuando el financiamiento sobre todo es un financiamiento más de mayor, eh, de mayor periodo, se emiten unas notas de contabilidad, ¿no? Ya sea nota de abono, nota de crédito, y en las cuales se pone como concepto en estos documentos por cobro de interés. No se puede emitir una factura, no se puede colocar un pago de interés o un concepto, por ejemplo, no puedo poner, vendo tantos kilos de material, ¿no? A tanto el precio unitario y el total. Y después se saca el IGB, ¿no? Y se paga. En la factura no puede introducir, aparte de los materiales, el importe de los intereses, por una razón muy obvia, ¿no? La factura tiene un propósito no solamente contable, sino también un propósito importante, que es la de justificar, la de sustentar la transferencia de propiedad. Cuando yo emito una factura, ustedes seguramente lo han escuchado, creo que lo han escuchado en contabilidad financiera, cuando yo emito una factura a un tercero, no solamente es un documento para que me pague, un documento nominativo para que me pague, no. Significa de que formalmente, al margen de que si se paga o no se paga, al margen de ellos, ¿no? Si se paga o no, eh, eh, al margen del pago, yo cuando emito una factura, emito confirmo y formalizo una transferencia de propiedad. O sea, imagínense dos de sus compañeros, ¿no? Cada uno representa una empresa, A y B. Si A le emite una factura a B, aun cuando no le haya pagado B, ya la- el documento de la factura ya formaliza la tenencia. O sea, los bienes ya son de B, pero no ha pagado. Sí, pues no ha pagado, pero ya son de propiedad. Por dicha razón, cuando se quiere consignar intereses en una factura, aparentemente se estaría transfiriendo la propiedad del interés. Y eso no se puede dar, pues. Yo no puedo transferir intereses. ¿No? No son mis intereses míos para transferirlos ahora que los intereses sean tuyos. Imposible. Por tal razón se genera otro documento, la cual es, entre otras razones, eh, cumplen esta labor, ¿no? Y son las notas de abono y de crédito, ¿no? Que corresponden, ¿ya? Entonces, en el Perú, si es que hubiese un cobro de intereses y esto es pactado, aceptado por ambas partes, pues en adición a la factura se emite las notas respectivas y se entrega. Claro, los intereses que se generan también pagan IGB, ¿no? ¿Ya? Pero son documentos aparte. Entonces, las notas de crédito y de abono no generan transferencia de propiedad, solamente generan una obligación de pago, ¿no? Si fuese así el caso, este último, entonces es parte de las cuentas por pagarle a los proveedores. Habrán algunas cuentas, algunos importes
que no generan interés, y hay otros que sí. Entonces tendrá que separarse mediante un análisis, ¿no? Uno a uno, y solamente aquella proporción de cuentas por pagar a proveedores que generan intereses se consideran como parte de nuestro cálculo, ¿no? ¿Ya? Pero mientras no paguen, no generen intereses, su interés es cero, y por lo tanto no entran a mi cálculo de deuda. ¿Mm? Las cuentas por pagar, en principio se entiende de que cuando se consignan valores, se muestran valores en el balance de importes por pagar, son los importes de deuda por pagar corrientes, es decir, que se ha generado la obligación, pero todavía no se ha llegado a la fecha de vencimiento de ese pago. O sea, que solamente tengo la obligación por el momento de pagar. Entonces, si hasta antes de esa fecha no pago, lo pago, perdón, entonces no van a cobrar ningún tipo de interés. La ciudad apenas al día siguiente, de forma automática, después de que no ha pagado, no ha hecho ningún pago alguno, pues le cobran intereses, ¿no? Y multas y todo lo que corresponda. Y por lo pronto, entonces, los impuestos por pagar no generan interés. Pasivo no corriente, dice ahí un valor de 1.300, pero se entiende entonces que es una obligación que se tiene que pagar con un plazo mayor de un año, ¿no? Porque toda obligación corriente es menos de un año, no corriente es más de un año, de largo plazo. Corresponde ver un análisis, un detalle, ¿no? Un detalle de la información, ¿no? Para saber qué es deuda y qué no. Pero dado de que acá tenemos un balance real, nosotros podemos presumir con criterio y decimos, si tengo una obligación por pagar a largo plazo, ¿habrá alguna institución o alguien, alguna fuente de financiamiento a largo plazo, que me preste dinero a más de un año y no me cobre interés? ¿Habrá alguien? ¿Ustedes conocen? No, profe. Es difícil, ¿no? Difícil. Por lo que entendemos de que debería cobrarse intereses. Entonces vemos de que pasivo no corriente, 1.300 más la parte bancaria de corto plazo, la deuda bancaria de corto plazo, y 150. Entonces hay 1.450 de deuda, ¿no? Entonces mi valor de deuda para mi fin sería ese. El aporte del capital propio, ¿no? Estaría dado por el patrimonio, ¿no? Y me dicen que el costo de los accionistas, costo de oportunidad de los accionistas es 13%, que corresponde ¿no? al aporte de patrimonio de M25. Y tenemos una tasa de interés, pero hay que ver bien, ¿ya? Cuando es información académica, hay que tener cuidado, ¿no? De leer, ¿no? Y, y también, con mucha más razón, si es que es información real, ¿no? Pero acá dice tasa de interés después de impuestos, o sea, ¿qué significa de que esa tasa de interés está afectada con la tasa de impuesto a la renta? ¿Ya? Entonces, si no aparece información, si la información que aparece tal cual, debemos presumir de que es la, la tasa normal, ¿no? Que no tiene afectación alguna. Entonces, con estos valores, fácil, muy fácil sacar pues, tu WACC, ¿no? En 2 minutos sacas el WACC, ¿no? En 2 minutos sacas el WACC. Vayamos entonces a otra diapositiva. A ver. Para el cálculo del costo de capital
hay, en la teoría se plantean tres supuestos, ¿no? Generales, ¿no? Por los cuales, bajo estos supuestos, entendiendo estos, se puede plantear una teoría, se puede plantear un modelo de desarrollo de cálculo, ¿no? Del costo de capital. El primero es de que el riesgo económico no varía, ¿no? Segundo, la estructura de capital. O sea, la estructura, estamos hablando del cociente, la proporción deuda-capital, ¿no? No varía, siempre se va a mantener constante. Y la otra es que la política de dividendos no varía, se mantiene constante. Es decir, riesgo, estructura de capital y política de dividendos se mantienen constantes. Siendo así, se puede plantear un modelo de cálculo, ¿no? Pero si alguno de ellos comienza a variar, pues es muy complejo, ¿no? Encontrar un modelo que, que considere pues, variaciones de todos lados, ¿no? Sería bastante. Entonces es un modelo simplificado, pero que nos ayuda a aproximar. Entonces el primer supuesto dice pues, que es el riesgo económico, ¿no? Entonces, toda, toda inversión que se realiza eh, eh, tiene, de por sí, por naturaleza, tiene un riesgo, ¿no? No hay ninguna operación financiera, operación económica que no tenga riesgo. Todas tienen riesgo. Algunas lo que hacen es tratar de minimizar, ¿no? Hacer todo lo posible para que se minimice, pero de una manera vamos a eliminarlo. Siempre va a existir, ¿no? Y puede ser por diferentes pues, causas, ¿no? Entonces, el riesgo, por ejemplo, de económico puede ser una inversión, que a su vez esta inversión considera varias formas de colocación, y cada una de estas destinos pues obedecen, pueden estar influenciados de diferentes factores que pueda presentar variabilidad en los rendimientos, ¿no? De que cada una de estas alternativas me puede dar, ¿no? A su vez también mucho también va a depender de que, si es cierto, la empresa genera utilidades, genera también, por lo tanto, puede pagar dividendos, pero estos dividendos también pueden pedirse de que sean reinvertidos. Las utilidades pueden ser reinvertidas en la empresa por X razones, ¿no? Principalmente por expansión, ¿no? Por expansión de operaciones. Claro, la expansión de operaciones igual hay una expectativa, pero no elimina riesgos, ¿no? ¿No? Entonces, cuando yo adquiero un conjunto de activos nuevos, al asimilarlos a la empresa, la gestión de estos activos nuevos que se incorporan van a adquirir como riesgo el riesgo de la entidad, del ente, de la empresa, ¿no? En el uso, ¿no? En el uso lo mismo, ¿no? El otro es la estructura de capital. La estructura de capital es la relación deuda-capital, cuya finalidad es encontrar en su variación el punto óptimo por la cual en ese punto ocurre de que el costo es el más bajo posible, ¿no? Y en ese costo más bajo posible, pues obtengo el máximo valor económico, ¿no? Para la empresa, ¿no? Pero ellos indican debajo de esto que esta proporción no debe variar, ¿no? No debe variar para eso. Y el tercero es la política de dividendos, ¿no? Que esa también no debe cualquiera sea pues el resultado, la empresa debe mantener una repartición constante, ¿no? Si tengo utilidades y las reparto al 100%, pues esa que se mantenga, ¿no? Y que esté cambiando, en un periodo aumenta una cantidad, después cambia de proporción otra, así es bastante complicado. Por eso lo que la teoría señala, bueno, no cambia, ¿no? La política, ¿no? Hay una forma también de cálculo de costo de capital
¿ya? Del accionista, cuando es difícil de conseguir, cuando es complicado su cálculo, por lo complejo que puede ser, algunos lo que hacen es aproximar. La verdad que en forma particular no considero de que no es el método ni el camino adecuado. Sin embargo se ve en la práctica, ¿no? En algunos. Pocas veces lo he visto, pero sí se da, ¿no? Pero no por ello lo menciono, ¿no? Es decir, dicen que bajo esta forma de cálculo, dicen que sí es posible calcular el costo del accionista, ¿no? Pero que este se puede calcular en función del costo de la deuda, del costo bancario. O sea, si es así, se estarían planteando de que existe una relación, de que a mayor deuda, puede tener una empresa, el accionista va a requerir mayor valor, ¿no? Para su costo de oportunidad, ¿no? O sea, imagínense ustedes que tengan dinero y quieren diversificar, ¿no? Su dinero en varias inversiones, ¿no? Y lo van a invertir, han decidido que lo van a invertir en empresas que están trabajando. Cada empresa está operando, cada empresa tiene un costo de fuente de financiamiento de la deuda a las cuales ellos acceden, ¿cierto? Entonces ahí está el valor. Este costo de la deuda que tiene, pues se maneja determinado de la mejor manera por los gerentes, ¿no? de cada empresa. Y esta presunción de cálculo, pues implicaría de que la expectativa del accionista, en este caso de ustedes, ¿no? Al colocar de exigencia, solamente tiene que depender del costo de la deuda que adquiere cada una de estas empresas a las cuales ustedes han colocado el dinero. ¿Será posible esto? ¿Será posible de que el costo de la deuda de cada empresa determine mi expectativa? O sea, pueden influir los costos de esas empresas. La expectativa de mi expectativa de rendimiento como accionista. Son dos mundos diferentes, ¿no? Uno es la expectativa que determina el accionista, ¿no? Para poder exigir, ¿no? Rendimiento a sus inversiones. Y la otra es una deuda, ¿no? Un costo de deuda promedio que las empresas al interior logran gestionar. Pero aún así dice de que ese costo del accionista se calcula en función de uno más el costo de la deuda por uno más la tasa, ¿no? Una más la tasa de riesgo que tiene el accionista, menos uno, ¿no? Entonces, yo la verdad que no lo veo, ¿no? Que sea una forma adecuada, pero bueno, existe, ¿no? Existe. ¿Ya? Cumplo con decirles de que van a encontrarse, ¿no? Y que con esta, quizás, con esta figura, prefiero que lo hagan de otra manera, ¿no? Existen metodologías para hacerlo, ¿no? Bien. Vamos a ver. Un momento, por favor. Creo que... Si ustedes ven la sala virtual, van a poder ver en la semana 3, me parece, dos recursos, ¿no? Uno que es, me gustaría que lo puedan
que lo puedan ver. Y el otro es la metodología, una metodología pequeña que va a ayudarlos a reforzar el concepto. Solamente la teoría. La práctica usted la tiene que dar, la tiene que practicar, ¿ya? Y uno de estos es el video de promedio ponderado de capital, ¿no? Que me gustaría acá compartir. Hola, continuamos. ¿Pueden escuchar? Sí se escucha. Sí, sí se escucha, profesor. Sobre el WAC. Si te perdiste el primero, este ya es el segundo. Abajo de este video te dejo en la descripción el link para que le puedas dar clic y lo estudia empresa. Quédate y comenzamos. Bueno, vamos a empezar retomando temas que vimos en el primer video. En el anterior video empezamos a hablar de la estructura de capital. ¿Y qué veíamos acerca de la estructura de capital? ¿Recuerdas que hablábamos que una compañía produce a través de sus activos? Y sus activos podían ser de dos tipos, sus activos de corto plazo y sus activos de largo plazo. Y en sus activos de corto plazo veíamos que se tenían normalmente las necesidades operacionales de fondos, y normalmente conocemos como NOF, o que también se le conocen como capital de trabajo. Y también estaban los activos de largo plazo, donde encontrábamos todo lo que es propiedad, planta y equipo, donde está la maquinaria, los edificios, las propiedades, etc. Ok. Enseguida estuvimos viendo cómo esos activos se financiaban a través de deuda, que son recursos que vienen de terceros, o a través de los recursos de los accionistas, que es el patrimonio, que para estudios del WAC nos estamos refiriendo como equity, porque así lo vas a encontrar en toda la bibliografía, para que te vayas acostumbrando. Siempre vamos a hablar de patrimonio con una E de equity. Ok. Veíamos cómo la suma de esta deuda más este equity era el capital. Y este capital es con el cual se apalanca o se financian estos activos productivos de la compañía. Veíamos también cómo la composición porcentual de D más E, de deuda más equity, son la estructura de capital. ¿Y a qué nos referimos con estructura de capital? Veamos en este ejemplo. Si esta empresa tiene $70 de deuda y $30 de equity, su capital son 70 más 30, $100 de capital. Ahora, la estructura de capital en este caso sería una estructura 70% deuda y 30% de equity. Esto es una estructura de capital 70-30. ¿De dónde sale el 70 y de dónde sale el 30? Pues creo que ya lo ves un poco más sencillo, ¿no? La estructura capital, el porcentaje de deuda lo vas a ver definido como deuda dividido el capital. Y ya sabemos que el capital es D más E, deuda más equity. Si haces la operación de dividir la deuda, que son 70 en este caso, dividido 100, que son el equity, nos va a dar el 70%. Y para el equity, pues sería equity dividido deuda más equity. En este caso sería 30 de equity dividido 100 de equity para un total de 30%. Y de ahí es donde ves que sale la estructura 70% deuda, 30% equity. Ok, entonces la estructura de capital es como la empresa financia sus activos, como financia su operación y su crecimiento. Aquí es importante una cosa, se debe encontrar la estructura óptima de capital que optimice el costo, el WACC, el costo de la deuda, y que minimice y controle el riesgo. Entonces, muy atentos a lo que acabamos de decir. Se debe encontrar la estructura óptima de capital que minimice su costo y que controle el riesgo. ¿Por qué? Una estructura de capital muy cargada en equity es una estructura de capital muy costosa, porque los recursos con los accionistas son mucho más costosos que recursos con acreedores. ¿Y por qué se da esto? Porque el accionista es el último en recibir un pago. Cuando la compañía genera flujo de caja, la compañía paga impuestos, paga la deuda, repone su capital de trabajo, hace inversión en activos fijos y al final el último en recibir dinero es el accionista. Por tanto, el accionista es el que más riesgo corre y ya sabes, a mayor riesgo, mayor tasa de rentabilidad. Por tanto, el equity es de mayor costo que la deuda. Es decir, si está cargado la estructura de capital en equity, será una estructura de capital mucho más costosa. Ahora, si por el contrario la sobrecargamos de deuda, pues será una estructura de capital mucho más riesgosa. ¿Por qué? Por el riesgo de insolvencia. Si la empresa tiene un alto apalancamiento a través de deuda,
pues puede existir el riesgo de que en algún momento su flujo de caja no le dé para cubrir la atención a esta deuda, la compañía entra en default y eso es un gravísimo riesgo. Ok. Entonces, veíamos en el anterior video también cómo la deuda tiene un costo que lo conocemos como K sub D y el patrimonio a su vez tiene un costo que conocemos como K sub E. Entonces, ¿cómo llegábamos al WACC? Pues el WACC, si la estructura de capital es deuda más equity y la deuda tiene un costo que se llama K sub D y el equity tiene un costo que llamamos K sub E, pues es sumar esos dos costos, pero atendiendo la ponderación que cada uno de esos costos tiene dentro de la estructura de capital. Es decir, el K sub D multiplicado por su relación porcentual de deuda, que es deuda sobre deuda más equity, y el K sub E multiplicado por su peso porcentual que sale de equity sobre deuda más equity. Eso lo estábamos viendo, ¿recuerdan? Ok, pero aquí nos faltaba un componente en el costo de la deuda. Ese espacio que estamos viendo aquí en rojo. ¿Y qué teníamos en ese espacio? Recuerdan que era 1 menos TX. Y veíamos que TX es la tasa de impuestos, del impuesto de renta. Y que cuando hablábamos de 1 menos TX, estamos hablando del escudo fiscal. ¿Y qué es esto del escudo fiscal? Pues resulta que cuando la empresa se endeuda, la deuda genera intereses. Esos intereses disminuyen la utilidad operacional antes de impuestos. Por tanto, hacen que la compañía pague una menor cantidad de impuestos. Pues, ¿y cuánto esa menor cantidad? Pues exactamente TX% de los intereses pagados. Entonces, la deuda hace que la empresa pague menos impuestos. Por eso se dice que la deuda genera un escudo fiscal. Y esto hace que el costo de la deuda sea menor en el porcentaje de impuestos que debe pagar la compañía, dependiendo del país en el que se encuentra. Entonces, llegábamos a la ecuación del WACC. Y ves acá cómo la ecuación del WACC es el K sub D más el K sub E, pero cada uno de ellos multiplicado por su ponderación. K sub D multiplicado por D sobre E más el K sub E, que es el costo del equity, multiplicado por su ponderación, que es E sobre E más D. Y el K sub D lo multiplicamos previamente por el escudo fiscal. Y ahí tenemos la ecuación del WACC, muy sencillo. Pero pongámosle a esto un poco de números para que sea más fácil de comprender. Miremoslo acá. Si tenemos esta empresa con 70% de deuda, 30% de equity, y el costo de la deuda es 12% y el costo del equity es 16%, y supongamos una tasa de impuestos del 35%. Ya vemos aquí, sabemos cómo es la ecuación, pues empecemos a reemplazar. El K sub D lo reemplazamos por el costo de la deuda, que es 12%. El 1 menos TX, que es el escudo fiscal, pues lo reemplazamos por 1 menos el TX, que es 35%. La deuda sobre deuda más E, que eso es cuánto pesa la deuda dentro de estructura de capital, pues es 70 de deuda dividido 70 más 30. Miremos ahora el componente del K sub E. El K sub E vemos a la izquierda que es 16%. Pues ese 16% aquí lo reemplazamos y lo multiplicamos por el peso que tiene el equity dentro de la estructura de capital, que sería 30 dividido 70 más 30. Y ahí tenemos la fórmula. Vamos reemplazando. Y fíjense cómo 1 menos TX, es decir, 1 menos 35% nos da 0,65. Aquí tengo, excúsenme, ahí hay un error, no es 0,65%, sino 0,65 o 65%. Bueno, significa que el 12% del costo de la deuda se va a reducir al 65%, es decir, multiplicamos 12% por 65% por 70%. Y el resultado le sumamos 16% por 30%. Esto se nos va a ver de la siguiente manera. 5,46% más 4,8%. En este caso, el WACC de esta compañía es 10,26%. El costo promedio ponderado del capital para este ejemplo es 10,26%. Entonces, finalicemos con esto. ¿Qué es el WACC entonces? El WACC es el costo promedio ponderado del capital. Por tanto, es la tasa mínima de rentabilidad esperada de los activos. Recuerden, en el primer video hablábamos de la generación o destrucción de valor. Y veíamos cómo necesitamos conocer el costo de un insumo para que su precio o el ingreso que se genera a través de ese costo sea mayor. Por tanto, si el costo del patrimonio, del capital en este caso,
es 10,24, que es el WACC, lo mínimo que deben rentar los activos debe estar por encima de ese 10,24. Si está por debajo, estaría destruyendo valor. ¿Ok? El WACC también es la tasa mínima que debería rentar un proyecto de inversión. Es decir, si el proyecto, la rentabilidad del proyecto no alcanza para cubrir el costo del capital, pues el proyecto no es viable, no construye ningún valor, no valdría la pena realizar este proyecto. El WACC también es la tasa de descuento que se utiliza para valorar una empresa. Ya tendremos una serie de videos, un curso aparte sobre valoración, en el cual va a ser muy importante que arranques con este curso sobre WACC para que puedas comprender todos los conceptos y todo lo que vamos a ver sobre valoración de empresas. Ok, entonces la deuda. Recuerden que quedamos en eso en el anterior video. Cuando hablamos de deuda, ¿a qué deuda hacemos referencia? Y de dónde se obtiene el costo de la deuda. Y también nos reflexionábamos acerca del el equity y su costo. Y decíamos de dónde se obtiene el costo del patrimonio, caso P. Ok, bueno, pues con este segundo video creo que tenemos ahora sí totalmente entendido qué es el WACC y estamos un poco más preparados para ir y ver lo que es el costo de la deuda y lo que es el costo del equity. Entonces, para que conozcas la respuesta a estas preguntas, quédate en el siguiente video. Si te gustan estos videos, si esto te está aportando valor, recuerda suscribirte si no lo has hecho. Te agradezco también me des un like, puedas contribuir a que yo pueda hacer más videos de estos. Ojalá lo puedas compartir en tus redes sociales y con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Creo que fue claro, ¿no? El video, ¿no? Bien. Mm, mm, mm. No sé si pueden ver en pantalla. Sí, profe. Después Bueno, después en la parte que sigue hay un PDF que dice metodología del cálculo del costo premiado por la capital. Entonces si lo activan, ¿puede ver mi pantalla o...? Es decir, ya, porque algunos aparecen negro en algunas veces. Bueno, ahí ustedes, no, negro, ¿no? Bueno, sí, pues eso es lo malo. Bueno, y ustedes al abrirlo van a encontrar un artículo donde eh, se habla justamente complementando lo que hemos visto en el video, y hay ¿no? Hay un conjunto de textos que aproximadamente son 10 páginas, ¿no? Donde aparece un cálculo del costo premiado por la capital, ¿no? ¿Ya? Y algunas otras características que es importante que tomen en cuenta. Bien. Entonces, ahora vamos a entrar a la clase de políticas.
ustedes van a encontrar que el cálculo de WACC, ¿cierto? Tiene esta forma de cálculo, ¿no? Que pueden ver en la pantalla. Hay un valor de K sub E, que ustedes pueden ver en pantalla. Y la pregunta es cómo se calcula ese K sub E. ¿Ya? Existe, es cierto, una metodología que aproxima el valor del costo oportunidad del accionista en función de un modelo propuesto por dos economistas, Modigliani y Miller, que plantean un modelo que justamente trata del costo de capital y por el cual ganaron el premio Nobel, ¿no?, de economía. El caso E, que se deriva de esta teoría que plantean estos economistas, propone una forma de cálculo, que es la que ustedes pueden apreciar en la parte inferior. Me confirman, por favor, que la pueden ver, ¿no? Caso E. El caso E, el costo, el caso de equity, ¿cierto?, es producto, consecuencia de un cálculo. Dice que inicia con TLR, tasa de libre riesgo. Tasa de libre riesgo. Más, dice, un valor beta, un coeficiente beta, que multiplica a una diferencia. Rendimiento, ¿no?, promedio del mercado, menos la misma tasa libre de riesgo, ¿no?, con la cual comienza el inicio de la fórmula. ¿Qué es la tasa libre de riesgo? La tasa libre de riesgo es la tasa de aquel título, ¿no?, valor, que a nivel, que por consenso, posee la completa seguridad, la completa, el completo consenso en que es la tasa más segura de todo el mundo. Y que suceda lo que suceda, este título no va a responder a esa tasa. O sea que no se puede ver afectado, no se puede contaminar, no se puede afectar por cualquier tipo de riesgos. Va a estar invariable, ¿no?, esa tasa. Creo que a la existencia de un riesgo siempre hay una tasa que disminuye, ¿no? Y mientras más aumente el riesgo, pues esta tasa aumentará, ¿no?, la tasa de interés. Pero cuando esto es cero, ¿no?, el riesgo es cero, hay una tasa mínima, ¿no? Y eso es lo que dice la teoría. En la práctica, pues todos sabemos de que toda actividad tiene riesgos. Entonces, ¿cómo encontrar en la vida real una referencia para usar y aplicar la tasa libre de riesgos? Y el consenso es de que la tasa libre de riesgo se calcula hace varias décadas atrás. Los economistas se pusieron de acuerdo a nivel mundial y decidieron que los títulos emitidos por el Tesoro Público de los Estados Unidos, ¿no?, sean los tomados como tasa libre de riesgo para los cálculos diversos de estudios económicos, ¿no? Entonces, pero ¿a qué títulos estamos refiriendo? El título que se refiere es al de los T-bills, de Estados Unidos. Y cuando vemos los títulos de T-bills, vemos diferente variedad. Vemos T-bills de 1 año, de 3 años, 5 años, 30 años. ¿Cuál de ellos entonces vamos a elegir, ¿no? Porque son títulos emitidos a diferentes vencimientos por el Tesoro Público de Estados Unidos. Entendiendo por qué Estados Unidos y por qué no otra economía. Porque hace varias décadas atrás, mucho antes de que
que ustedes nacieran y se pensaran en que, aunque sean proyectos por parte de ustedes, consideraron que Estados Unidos en ese momento era una economía bastante próspera, ¿no? Y todos pensaban de que era el país que suceda lo que suceda nunca iba a quebrar, ¿no? Es un país que nunca va a quebrar. Entonces, si no quiebra, y sí que va a poder responder a todos los títulos que este gobierno, que este tesoro emita. Los va a poder cumplir sin ningún problema, porque nunca va a quebrar, ¿no? Y hasta ahora sí mantienen esa convención, a pesar de que Estados Unidos ya no es tan fuerte como antes, ¿no? Entonces ya saben entonces cómo tener los T-bills, ¿no? Y ustedes pueden encontrarlos en diferentes fuentes de información en Internet. Antes era más limitado el acceso, teníamos que esperar ciertos reportes, instituciones, ¿no?, dedicarse a este estudio, el Banco Central de la Reserva, el MEF, por ahí encontrar la información. ¿No? Ya cuando hubo el Internet, ya se difundió mucho la información y podemos encontrar por Yahoo Finance, podemos encontrar por el Google, ¿no?, y por diferentes instituciones, inclusive visitando también la página del Tesoro de los Estados Unidos, los valores. En los periódicos, también en las secciones económicas, en los periódicos locales también vamos a encontrar información al respecto, que acompañan con las cotizaciones de los principales metales, ¿no?, en el mundo, entre otros, ¿no?, tipos de cambio, entre otras variables económicas. El beta es un coeficiente de correlación, de covarianza entre las acciones, ¿no? El decirles que lo calculen, enseñarles a calcularlo, es complejo, ¿no? El mismo cálculo es complejo. Nosotros tenemos que ser prácticos, ¿no? Entonces, hay estudiosos que se dedican a efectuar el cálculo, ¿no?, de este coeficiente, ¿no?, de este coeficiente beta. Entonces, son gente preparada, gente con muchos estudios, economistas principalmente, y para que ustedes hagan lo que ellos hacen, pues tienen que, ¿no?, aprender mucho más. Entonces ellos se encargan de calcular y después lo comparten con el mundo, ¿no? Y entonces, uno de los principales economistas de referencia, a los cuales buscamos todos para ubicar la tasa beta, es Damodaran, ¿no? Damodaran. Entonces vamos a ver si consigo algo de Damodaran, ¿no? Damodaran es un economista hindú, ¿no? Aswat Damodaran. Damodaran inclusive tuvo una visita acá en el Perú, ¿no? De Perú tuvo una visita, ¿no? Esta es la imagen de Damodaran, ¿no? Vino. Y Damodaran, a través del estudio que tiene, ¿no?, con economistas que trabajan en Estados Unidos, se toma la molestia de compartir, ¿no?, un estudio en base a los estados financieros de todas las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? Y estas empresas a las cuales se estudia, ¿no?, las clasifica por sector. Y una vez que las calcula por sector, analiza varios, saca valores propios de cada sector, ¿no? ¿No? Saca valores de cada sector. Entonces, vamos a ver si por acá les muestro algo de las mismas. Vamos a ver si por ahí encontramos.
Vamos a compartir la pantalla, ¿ya? No sé si la pueden ver. Sí se ve. Ya. Ya. Damodaran, ¿no? Damodaran, entonces, por ejemplo, él basa su estudio, sus cálculos, analizando 6.000 empresas en Estados Unidos. 6.000. Y las clasifica por sector, ¿no? Acá vemos que existe banco, las empresas que se dedican a la construcción, servicios de computadoras, industrias químicas, ¿no? Procesamiento de alimentos, entretenimiento, entre otras, electrónica. Entonces acá vemos de que su información que acá ¿no? muestra es el promedio de que ha analizado para el primer sector, ¿no? De 47 empresas, 77, 13, etc. Y ahí ven como en la columna C el valor de beta, ¿no? Entonces vamos viendo de que beta es un valor diferente para cada sector, ¿sí? Efectivamente, porque tienen comportamientos distintos, tienen formas de operación distintas, ¿no? Y contextos diferentes. Pero asimismo, aparte del beta, muestra otra información. Muestra información de la relación deuda-patrimonio, ¿no? Deuda-patrimonio, que la cual hemos visto en el video, ¿no? Entonces, facilita el cálculo, ¿no? Entonces, cualquier empresa, cualquier estudio que alguien quiera hacer de un sector ¿no? De un sector específico, podría haber, primero preguntar de qué sector se trata, buscar entre los sectores que acá muestra Damodaran al cual pertenece, y si no encontrara el sector dentro de lo que acá se consigna, pues tendríamos que buscar el sector que más se le parezca, ¿no? A la actividad de la empresa que queremos analizar, ¿ya? Y ahí tomamos la referencia. Le vamos a encontrar, pues, ¿no? Hay un beta y hay un beta desapalancado también, ¿no? Un valor de beta y beta desapalancado. Como ustedes están todavía aprendiendo, ¿no? El uso de estas técnicas, para fines prácticos vamos a usar lo que acá señalamos como beta, ¿ya? Valor de beta. No el beta desapalancado. En el PDF que les pedí que abrieran y que vimos en pantalla negra que no se puede visualizar, pero que ustedes lo tienen en la aula virtual, en la parte última de este artículo, de este paper, muestra un pequeño cálculo, ¿no? De cómo se obtiene la fórmula para calcular el beta desapalancado, ¿no? Cómo usar el beta desapalancado. ¿Ya? ¿Y qué significa el beta desapalancado? Quitarle al beta que acá tenemos, el beta que acá tenemos, quitarle el efecto deuda capital. ¿No? Y ese es entonces que vamos a convertirnos vamos a tener entonces un beta que está libre del efecto de deuda capital. ¿Con qué propósito se hace esto? Justamente para aprovechar esta información, ¿no? Que ha calculado Damodaran, ¿no? Entre otras, ¿no? De estas variables, para aplicarlos a una empresa en un entorno que es del mismo sector donde estamos viendo acá, a cual pertenecen, pero de otro país diferente al Estados Unidos. Recuerden lo que dije al inicio, todos estos valores provienen ¿de qué? De cerca de 6.000 empresas, pero que están en Estados Unidos, no en el Perú, no en Italia, no en Ecuador, ni en Colombia, no, en Estados Unidos. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo yo puedo aplicar para mis cálculos propios de mi empresa acá en el Perú coeficientes que son obtenidos específicamente de Estados Unidos en un contexto diferente, que va a llevar a una realidad distinta? Justamente entonces, para evitar esa contaminación, se le quita este efecto de la proporción de deuda capital, quitándole el apalancamiento,
el apalancamiento, el efecto apalancamiento del beta, y dejarlo el beta en un contexto más puro, sin ese efecto. Después, ahora, si yo quiero este beta mismo desapalancado, convertirlo en un beta apalancado de mi sector o de mi empresa, entonces, a partir de este valor, yo tendría que combinarlo con la relación deuda-capital de la empresa que estoy analizando. Ya no del promedio de las empresas de Estados Unidos, sino de la deuda capital de la empresa que estoy analizando, peruana. Y así logro tener entonces un beta apalancado con el efecto empresa peruana, ¿no? Que sea que deseo. ¿Ya? En eso consiste, ¿no? Un poco la teoría, ¿no? Bueno. Pero ya ustedes ya más adelante, ya si desean profundizar, ¿no? Si desean tener ya más conocimiento del área de finanzas, pues les va a ser más útil, ¿no? Conocer el detalle, ¿no? Y estudiar, ¿no? Más a profundidad estos temas, ¿no? Pero no por ello, pues les comento, ¿no? Existe esta información, esta fuente que es muy práctico, ¿no? Si no hubiese esta información, todos nos tendríamos que aprender a calcular, ¿no? El beta, ¿no? Para obtener el costo por unidad ponderada de capital. Bien. Entonces, volvamos otra vez a esta pantalla. Vemos entonces que la tasa libre de riesgo más un beta que multiplica al rendimiento promedio del mercado. El rendimiento promedio del mercado de las acciones, ¿no? Del conjunto de acciones en un mercado, ¿no? El conjunto de acciones del sector en la cual me encuentro la empresa. La empresa pertenece a un sector y al pertenecer a ese sector, bueno, ¿cuál es el promedio de todo el rendimiento, los títulos, valores, ¿no? Provenientes de las industrias de este sector, en el mercado? Y aparecen entonces una tasa de rendimiento promedio, a la cual vamos a restar la tasa libre de riesgo que hemos calculado acá, ¿no? Tasa libre de riesgo. ¿No? Pero este es un cálculo, Modigliani y Miller expresó esta fórmula en un contexto pues, más propio de Estados Unidos. Pero nosotros somos Perú. Entonces, ¿cómo aplicar ello, no? La tasa libre de riesgo es una tasa a nivel mundial, o sea que está bien aplicarla para nosotros. El beta ya lo hemos visto, ¿no? Cómo transformarlo, ¿no? A un beta ya más utilizado para nuestro entorno. La tasa libre de riesgo, perdón, el rendimiento del promedio del mercado, ya sabemos, ¿no? Cómo atenderla, pero esto es una ecuación de un entorno de Estados Unidos. Entonces, falta algo más. Entonces, para poder ser consecuentes con el cálculo, dado de que estamos calculando el costo de oportunidad del accionista, no es el costo de oportunidad del accionista de Estados Unidos, es un costo de oportunidad del accionista para una inversión acá en Perú. Entonces, el inversionista de afuera o cualquier inversionista, al ver a Perú, pues dirá, ¿no? El riesgo de colocar mi dinero en Perú va a ser distinto al de colocarlo en Estados Unidos. No es lo mismo. Por lo tanto, entonces, si voy a poner mi dinero en el Perú, tendrá que tener una exigencia mayor, justamente por ser Perú, ¿no? Y de todo su contexto. Por lo que es necesario a esta fórmula sumarle la tasa, el riesgo país, ¿no? Un importe que representa el riesgo país, ¿no? Y el riesgo país en el Perú
no está, se utiliza una variable que no es riesgo país, ¿no? Pero que sí nos da una lectura del mismo, ¿no? Y son el valor de EMBI, ¿no? Los EMBI, ¿no? Vamos a ver si en pantalla lo podemos ver, ¿no? El EMBI, ¿no? Que son puntos, son unos valores en puntos que se obtienen, ¿no? En los reportes oficiales y que podemos conseguirlo por internet, ¿no? Fácilmente. Vamos a ver si es que podemos acá compartir. Un momento, por favor. A ver, vamos a compartir. Indícanse, por favor, si pueden ver. Sí se puede ver. Entonces vemos de que es el Banco Central de Reserva de Perú, la data, ¿cierto? Que los estudios, en la oficina de estudios económicos, o en la gerencia de estudios económicos, pues, ¿no? Entre otra información que menciona, pone, ¿no? EMBIG, ¿no? Perú, ¿no? En puntos. Y esta información ustedes pues la pueden descargar, ¿no? Ya sea en gráfico, ya sea en una tabla, o ya sea en información CSV, ¿no? Que es un formato, ¿no? De grabación de un archivo de data para más corta, más eficiente, pero para grandes volúmenes de información. Que mucho trabajan los científicos de datos, ¿no? Fíjense ustedes desde qué año hasta aparece en forma diaria, desde el año 98, ¿no? Y mire, el año 98, un año todavía que estábamos en mejor situación respecto a la década de los 80, pero aún con problemas, ¿no? Y aparecían 421 puntos, llegándose hasta más de 500 en algunos momentos, ¿no? ¿Por qué razones, no? Principalmente políticas, ¿no? 530, ¿no? Llegábamos, ¿no? Y vamos a llegar a 600, 700 puntos, ¿no? Bien. Esta misma información se despliega para fechas más actuales, ¿no? Por ejemplo, acá la última información es del día de ayer, ¿no? Diciembre de 2020, ¿no? Dice 154 puntos, ¿no? Fíjese, mira, de épocas del año 98, que aparecían 700 puntos, ¿no? Ahora el riesgo país es mucho menor, ¿no? A pesar, pues, de los problemas que tenemos, ¿no? Problemas que tenemos, políticos, qué sé yo, ¿no? Esto ya se sigue manteniendo. ¿Por qué se mantiene? Porque el manejo técnico del Banco Central de Reserva, ¿no? Ha ayudado mucho a eso, a ese sentido. Bien. Pero acá estos son puntos. Y nosotros lo que tenemos es colocar porcentaje. ¿Qué tenemos que hacer? Para ello, tenemos que dividirlo entre 100. O sea, lo dividimos entre 100, 154 puntos, y tenemos 1.54. Y ese es el valor en porcentaje que tenemos que introducir a nuestra fórmula, ¿no? Sumarle al costo de oportunidad del accionista, justamente por el efecto riesgo país. ¿Ya? Entonces, ¿se entendió, muchachos? Bien. Entonces, siendo así, vamos a tratar de compartir alguna información. Ahora vayamos al cálculo, ¿no? del costo promedio ponderal capital, ¿no? Vamos al cálculo ya en serio, ¿no? Nos quedan unos 40 minutos, ahora en 40 minutos.
Me indican si pueden verla. Mi pantalla. Puede ver. Ya. Entonces, la información principal, la información adecuada para hacer estos cálculos, si queremos analizar una empresa diferente, ¿no? Estamos bajo el entendido de que queremos hacer inversiones en diferentes empresas y estamos fuera de la empresa. Estamos fuera de una empresa. Y siendo así, la información que debemos pedir para trabajar es la información de los estados financieros, pero estados financieros auditados, no los estados financieros sin auditar, ¿no? ¿Por qué? Porque son revisados por profesionales serios, ¿no? Que evalúan, entre otras cosas, el cumplimiento adecuado de las normas contables internacionales, que la información que ahí se consigna, que se presenta en los estados financieros son los que razonablemente son ciertas, ¿no? O son muy parecidas a lo que podría ser una información real. Entonces, eso es lo que sirve, ¿no? Si no fuese, pues, cualquier otro balance, pues, que ahí quién sabe qué información, pues, ¿no? Puede soportar. Y si ustedes están al interior de la empresa, pues, procurar que la información sea la más real y que esa información sea la captada directamente del sistema financiero, ¿no? Del sistema contable de la empresa, ¿no? Que no tenga mucha manipulación, pues, ¿no? Por parte de otras personas, ¿no? O interpretación diferente, ¿no? Veamos. Vamos a encontrar, vamos a presentar primero el balance general. Estamos en un estado financiero de una empresa peruana, ¿no? Vamos a ver si encontramos acá el balance. ¿No? ¿No? Y acá nos muestra un balance, ¿no? Acá es un balance ya más real, ¿no? Ya no estamos hablando ya de un balance con activo de 3 líneas, pasivo 2 líneas, una sola línea de pasivo corriente, ¿no? Es un balance real, ¿no? Estos son los balances que debemos siempre procurar aprender, ¿no? ¿Ya? Creo que en los libros es bueno para reforzar la parte teórica, pero para aplicar, recomiendo información real, ¿no? Bien. Entonces nosotros para el cálculo del WACC, no sé si es importante primero calcular el costo primero ponderado. Y primero tenemos que encontrar los componentes. Los componentes para el costo primero ponderado de capital es la deuda, el patrimonio, la tasa del impuesto a la renta, y el costo de capital, el costo de la deuda y el costo del accionista, ¿no? El caso E. El primero, deuda. Entonces, en la parte izquierda del balance no corresponde porque todo lo que es obligaciones está en la parte derecha, pasivos. Y tenemos que acá sí es obligatorio ver, no hay una regla única para su análisis. La única regla que existe es analizar, ¿no? Caso por caso. Y vemos que en el pasivo corriente hay obligaciones financieras. Y obligaciones financieras, si son de entidades bancarias, entonces ya sin pestañear vamos a ver de que nos cobran intereses. Entonces, deuda con interés. Cuentas por pagar comerciales. Revisemos, pero si es que en principio vamos a encontrar muchas obligaciones, pero que no generan interés. A no ser que nos digan, ¿no? Que lo veamos. Ya sea a cuentas por pagar comerciales o las cuentas por pagar a otras entidades, ¿no? Relacionadas con el grupo, igual no pagarían interés alguno.
Provisiones son conceptos más de tipo contable, que no constituye deuda. Y vemos, entonces, con esto hemos completado la parte corriente. Pasivo no corriente, obligaciones financieras. ¿Cuál es la diferencia con las obligaciones financieras en el pasivo corriente? ¿Es lo mismo? ¿Son diferentes? Dice obligaciones financieras se repitieron. Dicen que las notas a los estados financieros es 14, también es 14. ¿Se trata de lo mismo o es diferente? Porque aparecen valores diferentes. ¿Qué puede ocurrir ahí? ¿Alguien me dice? Claro, ¿no? O sea, que la deuda total que exista con una institución se divide en dos partes. Aquella que vence en menos de un año y toda la que venza después del año se consideran las pasivos no corrientes, ¿no? Es un tema de orden. Acá existen provisiones, otros pasivos, ¿no? Entonces vemos de que, en conclusión, de que obligaciones financieras es lo que representa la deuda, ¿no? La parte de deuda. Y patrimonio, bueno, acá tenemos el valor, ¿no? de todo el patrimonio. Entonces, ya tenemos la información, ¿no? En principio, tenemos la información completa. El caso D, tenemos que calcular el caso D. Y el caso D es un valor que nos preocupa, ¿no? Porque tenemos que ver primero qué es lo que sucede acá. Veamos entonces qué hay en este detalle. Obligaciones financieras. Acá hay un detalle. Entonces, el valor que nos mencionaron ¿no? al total, dice que está compuesto, estructurado por este detalle. Una es por los bonos, que son préstamos de largo plazo, préstamos bancarios de largo plazo, pagarés bancarios, ¿no? Veamos, bonos. Y acá señala, pues, detalles, ¿no? Los bonos. Habla de uno por uno. Señala de que la empresa realizó una colocación internacional de bonos corporativos por un valor de $200 millones, pagarlo en 7 años, ¿no? A una tasa de interés. Acá aparece el interés. Esta tasa de interés es el financiamiento, es el costo de la deuda que tiene este bono emitido. Y dice tasa de interés anual. Ya, ¿no? Perfecto. Al margen que el pago de los intereses sea semestral, eso no importa. Lo que nos interesa es el costo de la deuda, no la forma de pago. Estamos calculando, ¿no? El costo para poner el capital. Entonces, 7 puntos. Después mencionan de otras emisiones con otros importes y señalan también valores de costos, ¿cierto? ¿No? Información detallada. Entonces, hay algunas empresas que sí muestran su valor en detalle y otras que no. O sea, no siempre vamos a encontrar este detalle, ¿no? Pero muchas de ellas sí lo muestran, ¿eh? Sí lo muestran. Indican ¿no? Pagarés bancarios. Acá dice que a la fecha está comprendido por un rubro de pagarés en dólares, ¿no? Que estos devengan intereses a una tasa efectiva anual de 0.86 y 0.44, ¿no? Y que estos pagares pues están con garantía, están garantizados, ¿no? Quiere decir que los inventarios constituyen garantías, ¿no? para estos pagares emitidos, ¿no? Después existen pagares bancarios a largo plazo. Aquí dice que la empresa ha querido, ¿no? Ha firmado un contrato de crédito, préstamo sindicado con el Santander, Banco Interbank y Crédito.
un contrato de crédito o préstamo sindicado. Esto ustedes no lo van a encontrar, pues, en libros. A ver, un préstamo sindicado es un préstamo que normalmente cuando una empresa pide préstamo a un banco, el banco es el que le otorga el préstamo, ¿no? Pero cuando son importes mayores, ya generalmente se constituye un préstamo sindicado y en la cual participan dos, no solamente uno, sino dos, tres, cuatro bancos. Y cada banco pone, ¿no?, un aporte para el préstamo total, ¿no? Y se define, pues, cómo va a ser la administración, ¿no?, que va a tener este fondo, este préstamo, para efecto de su gestión, ¿no? Eso se llama préstamos, un contrato de créditos o préstamos sindicados, ¿no? En este ejemplo el primer banco, Santander, en ese entonces no existía ese Banco Santander, el Banco Interbank y el Credit Corp, ¿no? Pero Credit Corp Capital Servicios Financieros es una empresa dentro del banco, ¿no?, que pertenece al grupo, ¿no?, del BCP, ¿no? Y que queda el Banco Central, el Banco de Crédito del Perú, como banco agente, o sea, el banco que emite, que canaliza el dinero, ¿no? Los bancos anteriores destinan fondos y no le entregan directamente a la empresa. Los canalizan a través del banco agente, de un banco. Y ese banco es el que da directamente, ¿no?, a la empresa. Entonces es el banco que va a coordinar, el banco que va a gestionar y que va a responder ante estas tres instituciones, ¿no?, por el importe que ha recibido, ¿no? Entonces acá señalan de que se dio un valor de 25 millones a un plazo, pues, de pagaré de 6 años, con un periodo de gracia de 1 año, ¿no?, y una cuota balón del 20%, ¿no? La tasa de interés, variable, dicen, variable, semivariable, porque en realidad es 4.95 más una tasa LIBOR a 3 meses. Entonces, esa tasa LIBOR de 3 meses es la que varía. La tasa LIBOR es la tasa de referencia en el mercado de Londres, ¿no? Entonces, sobre esa referencia, lo que señale, en el momento que hay que pagar intereses, dice en qué momento, entonces en el momento de corte se dice 4.95, tasa anual, más la tasa LIBOR a 3 meses, se suma y ese es el importe de la tasa de interés. Y a esa tasa de interés se aplica, ¿no? Y existen también, pues, ¿no?, habla de otros préstamos bancarios a otras tasas, ¿no? Una tasa de 6.5, ¿no?, por ciento, ¿no?, dada por Interbank y Credit Corp, ¿no? etc., ¿no? Después acá dice que hay un préstamo sindicado de este aporte que es del Interbank con el Credit Corp. Los dos aportaron y se le dio un crédito en términos de fideicomiso a una empresa de fiduciaria, ¿no? La empresa peruana, hay empresas que se encargan de la fiducia, ¿no?, en el Perú, y una de ellas es la fiduciaria, ¿no?, que tiene nombre. Bueno, acá menciona de que es un préstamo para compra de activo fijo bastante importante y costoso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vemos que en los estados financieros vamos a encontrar el detalle, ¿no? Y es por ello entonces que para su cálculo tenemos que hacer lo siguiente, para poder tener a ver, vamos a poner un ejemplo, para tener un tratamiento más correcto del cálculo, ¿no? Cuando tenemos que calcular, para aplicar la fórmula que hemos visto, estamos viendo aquí el WACC, ¿cierto? Sale a raíz de una fórmula, ¿cierto? Entonces, el primer componente dice que la fórmula es el caso D, ¿no?, que multiplica
1 menos la tasa de impuesto a la renta, ¿no? Más, no, perdón. La deuda total, deuda que multiplica al costo de la deuda, K sub D, que multiplica a su vez por 1 menos T, y eso tiene que sumarse el patrimonio por el caso E. Y todo ello dividido entre deuda más patrimonio, ¿no? Todo bueno, esta es nuestra fórmula que tenemos ¿no? que calcular. Eso armamos toda la deuda y el patrimonio, ¿no? O sea, no parte de la deuda o parte del patrimonio. No. El Deuda, total. deuda. Sí. Ok. Pero no te estoy diciendo pasivo, ¿eh? Pasivo no, deuda, dice, deuda. Entonces tenemos que ver deuda. Ver los pasivos y qué pasivo es deuda. Ok, claro. Bien. ¿Ya? Sí. Así es. Así es. Así. Sí. Ya. Pero lo que haga yo en adelante va a ser similar para los otros puntos, ¿no? Si encontramos, a su vez, en el análisis encontramos que va a haber más detalle, ¿no? Entonces, deuda, imaginemos que deuda tiene 650.000 soles en deuda, ¿ya? Deuda total. Pero esta deuda se compone, a su vez, de deuda 1, ¿no? Deuda 2, deuda 3. La deuda 1, SP, la deuda 2, Interbank, la deuda 3, Scotiabank. ¿Ya? Entonces, el Banco SP entregó a una fecha determinada, imaginemos que sea al 31 de diciembre del año 2019, el año pasado, el estado financiero del año pasado. El saldo, el SP, señala entonces que había un saldo de 150.000, ¿no? En el otro 400.000 y en el otro 200.000. Entonces todo suma 650.000, que coincide con este valor, ¿no? Coincide con esto. Sumamos y aparece que importa. Pero me dicen de que esta deuda en realidad se adquirió hace 3 años, ¿no? Y la deuda total fue 700.000. La deuda original del Interbank, cuyo saldo es 400.000, en realidad fue 2 millones, ¿no? 2 millones. Y de Scotiabank, estos 100.000, en realidad fueron 800.000. Cuando se adquirieron estas tasas de interés, perdón, estos préstamos, las tasas de interés respectivas, se adquirió a un costo de 14%, por eso vamos a poner un ejemplo, 12%, y el otro es 11%. Entonces, al margen, como estamos sacando nosotros un costo promedio ponderado a capital, este costo promedio ponderado a capital tiene que ser a una fecha determinada. Estamos hablando de que estamos calculándolo al día 31 de diciembre. Nos piden para esa fecha. Estas fechas, acá muestro,
que son los importes, ¿no? Las deudas originales, pertenecieron a fechas diferentes. Nuestro propósito es calcular un WACC a esta fecha. Y a esta fecha lo que es vigente es este saldo. Por lo tanto, tenemos que trabajar estos saldos, no estos valores originales, sino los valores de saldo. ¿Ya? Siendo así, entonces, ¿cómo calcularía el caso D? El caso D. De la siguiente manera. Lo que tengo que hacer primero es un producto, una suma producto. Una suma producto de estos valores. ¿No? Lo sumo. Y lo que tengo que hacer después es dividirlo. ¿Entre qué? Entre la deuda total, ¿no? Voy a tener entonces que el promedio, la tasa de interés es 12.31, ¿no? El caso D, entonces, va a ser una tasa de 12.31 que representa al costo de, ¿no? de todos estos créditos que nos han entregado los bancos, a tasas diferentes, ¿cierto? Nos han dejado a 14, 11, 12, pero el promedio, la tasa que representa todo esto, a todos estos saldos que están pendientes de pago, es 12.31. Y este es el caso D que vamos a utilizar para nuestro cálculo del WACC. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿qué pasa? Esta tasa de interés es a una fecha, el 31 de diciembre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si me dicen que debo calcular este WACC al día de hoy? Al día de hoy, ¿no? O a la fecha más actual. Entonces, imaginemos que sea ya el día de hoy, 11 de diciembre. Esto ocurrió pues en el año pasado, el último día, pero yo quiero la fecha hoy día. Entonces, imaginemos de que el saldo acá tenemos, imagine que acá sea 100.000. Acá 350.000. Y acá aumenta un poco, ¿no? Porque he pedido más créditos y acá me suma 220.000. ¿No? La tasa de interés. El principio es, si estoy calculando al día de hoy, el criterio es, ¿mantengo la misma tasa de interés? Acá el principio es el siguiente. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos calculando, en la clase anterior, cuando estábamos hablando, uno de los requisitos que nos señalaban es de que el costo promedio ponderado de capital tiene que regirse bajo el principio, preferentemente, de los valores a precio de mercado. A precio de mercado. Entonces significa a precios vigentes, a precios reales. Entonces, 14% yo digo entonces, al día de hoy, 14% BCP. Esa es la tasa que me dio hace 3 años. Pero si este saldo de 100.000 que tengo acá, voy al banco BCP justamente y le digo, ¿cuánto me cobraría si yo te pido, si te pidiera un préstamo de 100.000 justamente? ¿A cuánto me darías? Entonces el banco me dirá, no, ¿sabes qué? 14 ya no es, ya, mira, son situaciones son distintas. La mejor tasa que te podemos dar es 15%, pues, ha subido un poquito. Con Interbank, bueno, hemos tenido mayor actividad, entonces mira, ha subido a 14, pero ya pues, negociando, mira, te podemos dejar a 13, ¿no? Y Scotiabank, 11, sí, pues eran mejores condiciones, pero ahora, ¿sabes qué? Nos tenemos a 14 nada más. Entonces estamos a valores reales, a valores de mercado, a esta fecha. Entonces la tasa promedio ponderada de capital al día de hoy ya no sería ya 12.31, ahora sería 13.63. Porque estamos valorizando saldos a la fecha de hoy día con costos
¿no? De caso D a mercado, de precios de mercado, ¿no? Actuales. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Bien. Entonces, ahora, el caso, entonces tenemos deuda, 150.000, ya sabemos cómo calcular el caso D. La deuda ya la tenemos acá, ¿no? Por la parte de, ¿no? Inferior, deuda ya, patrimonio también ya sabemos cómo tenerlo el balance. Acá arribita aparece P, patrimonio ya valorado ya de balance, y falta el caso E. Y el caso E, recuerden, el caso E va a ser igual a ¿qué? A la tasa libre de riesgo, que va a sumar a un beta, en este caso va a poner B, porque no, un beta, que multiplica ¿qué? Al rendimiento promedio de mercado, menos la tasa libre de riesgo, y todo ello sumado el riesgo país, ¿no? El riesgo país, ustedes saben que se calcula a través de los EMBI, G, Perú, ¿no? La tasa libre de riesgo es a través de los T-bills a 30 años de T-bills de Estados Unidos, ¿no? T-bills, ¿no? 30 años, ¿no? El beta, ustedes saben que lo tienen ¿de dónde? Tarán, ¿no? El beta, ¿no? El rendimiento promedio de mercado es información, ¿no? Que ya saben a qué representa, ¿no? Y tiene todo completo, es aplicación de fórmula. Entonces, hasta acá preguntas. Profesor, o sea, eso del EMB, Perú y el de Modalanto, eso tenemos que consultarlo ahí en la web. Claro. Ok, profesor. Acostúmbrese a sacar información de donde corresponde, ¿no? Entonces, fácil sería, pues, yo indicarles, ¿no? No sería aconsejable, la verdad, ¿no? Ponerles en un caso, en un papel, ya todo comidito, ¿no? Busquen ustedes la información, ¿no? Busquen. Ya saben de dónde se consigue esta información, ya saben, ¿no? Pero el juego país ya saben de dónde ir. Así deben acostumbrarse a aprender a hacer las cosas, ¿no? Profesor, ¿y Aprender el a hacer. patrimonio qué cuentas sacamos? ¿Ah? ¿Del patrimonio escogemos todas las cuentas del patrimonio o aquellas que generan interés nomás? Creo que me parece explicar. No, hemos hablado, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? A ver, para nosotros, muchachos, las que generan interés nada más, ¿no? Porque si no diría deuda, si no diría nada más pasivo, ¿no? Si fuese así, diría pasivo en vez de deuda. Y estoy hablando de deuda, no de pasivos. ¿Ya? Ya. Antes que se me pase la hora, tengo que tomar asistencia. Entonces, a ver, déjenme tomar nota. Vayan prestando atención a sus micros, por favor, ¿ya? A ver, Aroa pasa, ausente. Ávila, We've all had that moment on the phone. Basilio, ausente. Cari, Presente, profesor. Castillo, Presente, profesor. Castro,
Velázquez Díaz. No, perdón, Chávez Díaz. Presente. Chávez Silva. Ausente. Presente, profesor. Cruz Guamán. Presente. Cruz López. Cruz López, presente. Presente, profesor. Escalón. Presente, profesor. Profesor, disculpe, Espinosa. no llamo Díaz, disculpe. Díaz Rojas, ¿está? Díaz Rojas, sí, presente, profesor, Ya. presente. Bien, gracias. Escalón. Escalón presente, profesor. Espinosa. Guamán. Presente, profesor. Guamán. Julca. Presente, ingeniero. Maguiña. Presente, ingeniero. Mamani. Presente, ingeniero. Navarro. Presente, profesor. Pachas. Presente, profesor Paches. Pasquel. Quispe Velázquez. Profesor, disculpe, no me han nombrado a mí. ¿Cómo se apellida? Montero. No lo tengo. No lo tengo acá registrado en mi sistema. Voy a anotarlo, ¿ya? Para avisar. Pasquel. Quispe. ¿Quispe está? Ramírez. Presente, profesor. Rivera. Presente, profesor. Romero. Presente, profesor Romero. Serna. Uceda. Bueno, buenas. Valdivia. Presente, profesor. Entonces el día jueves, examen para práctica calificada, revisen la teoría que está contenida en su aula virtual. ¿Ya? Todo lo que es teoría va a ser aula virtual. ¿Ya? Y pues seguramente el caso, ¿no? O los casos que le daré. ¿Será en grupo, profe, o individual? No sé porque no lo he formulado todavía. Ya, profe. Y además, Ya lo además si fuera así, ¿no? Difícil que se la pueda decir, ¿no? Usted comprenderá. ¿Cierto? Bien. ¿Alguna otra consulta, por favor? Entonces, si no es así, entonces nos estamos viendo, ¿eh? La siguiente clase. Gracias. Hasta luego, profesor. Solo Chao, hasta luego, buenas tardes.